Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, queridos amigos que observan. Este es el segundo video de esta serie de videos. Y para empezar quisiera lanzarles una pregunta. ¿Cómo recibe un cristiano las noticias malas? La respuesta es, la debe recibir con alegría. Me baso hoy en un texto de la Sagrada Escritura, especialmente en la carta de Santiago. Escuchen cómo dice: hermanos míos, estimen como la mayor felicidad el tener que soportar diversas pruebas. Versículo 3, ahora versículo 12. Dichoso el hombre que soporta la prueba, porque después de haberla superado recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que lo aman. Así recibe un cristiano las noticias malas. Y voy a hablar de esto porque fíjense que yo he tenido la oportunidad de hablar con algún doctor, y he escuchado también el comentario de algunos doctores, porque he tenido que afrontar pues diversas pruebas también en mi vida y diversas cosas en mi familia. Entonces, escuchando hablar muchas veces a los médicos, a los doctores, comentan ellos que cuando, por ejemplo, una persona tiene una enfermedad terminal, es decir, mortal, entonces no se lo comentan a la persona concreta, sino buscan a un familiar y a esa persona se lo dicen. ¿Por qué? Porque muchas personas mueren no tanto por la misma enfermedad que está sufriendo su cuerpo, sino porque ellos supieron de que iban a morir. Entonces la enfermedad no los mata, sino los mata esto. Entonces, porque como dije en el video anterior, a mí me preocupa de que mucha gente en esta situación que estamos viviendo entra en la desesperación y pueden incluso no solo pensar en el suicidio, sino que incluso hacerlo, pero muchos pueden sucumbir primero por las cuestiones que están pasando. Como cristianos, como digo, tenemos nosotros que saber de que la fe nos da una fuerza, una potencia para nosotros pasar por este trago amargo en el que estamos pasando, en el que nos toca pasar en diversas circunstancias de nuestra vida a lo largo de ella, ¿no? De nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso, porque como repito una vez más, mucha gente se muere no tanto por las cosas que le pasan, sino por saber que le van a pasar. Entonces voy a servir en esta ocasión también de un análisis de carácter psicológico de un psicólogo. Él se llama Narciso Hilara. Cuando uno recibe, digamos, noticias, eso causa un impacto en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en todo aquello que somos nosotros como personas humanas. Y depende de cómo recibimos esa noticia, nos va a impactar. Entonces, por ejemplo, si hablamos de las emociones, ¿verdad? Produce cambios químicos, dice este autor, produce cambios químicos que pueden ser muy intensos y que sobre todo se repiten o prolongan demasiado. Pueden afectar a todo el organismo o parte de ellas. Entonces, especialmente partes débiles, y pueden producir enfermedades y dolores funcionales psicosomáticos, es decir, cuerpo y alma, ¿verdad? Entonces, escuchen bien, cuando uno recibe una noticia bastante fuerte, produce una tensión. Dice, en la faringe produce el 95% del bolo histérico, con dificultad de tragar y de respirar. En el cuello el 75% de los dolores de la nuca. Depende, como digo, de cómo recibe uno el impacto de las noticias que puede recibir. En los pulmones, sofocamiento, hiperventilación y aún vaídos o mareos, pues entonces perdemos mucho dióxido de carbono y no conseguimos suficiente oxígeno. Y como digo, ese es el problema, ¿verdad? De acuerdo a este psicólogo también, y aquí lo estamos viendo desde el punto de vista de la fe y desde el punto de vista de la psicología. Dependiendo de cómo recibe uno las noticias, entonces eso le puede causar un efecto tan dañino que le puede quitar la vida. De hecho, algunos van con el médico, le dicen duele por aquí, me duele por allá, el médico no le encuentra nada, es porque pues su enfermedad está acá. Entonces, por eso yo les pido que afrontemos todo con fe, porque esta situación pues ciertamente es bastante grave, nos está quitando mucha paz, pero con la fe que nosotros tenemos podemos enfrentar esa realidad y no tenemos que sucumbir ante estas pruebas que estamos pasando.
sino que tenemos que enfrentarla con mucha alegría. Como repito una vez más, como dice Santiago, ¿no? Dichoso el hombre que soporta la prueba, porque después de haberla superado, escuchen bien, después de haberla superado, recibirá la corona de la vida que Dios promete a los que aman a Dios. Entonces, ciertamente nadie quiere escuchar hablar de corona en estos días, porque ahora solo corona es, no coronavirus, así se le ha llamado, ¿no? Entonces, pero recordemos que los hombres de fe miramos, como digo, repito una vez más, con los ojos, con la mente de Cristo, y entonces las cosas que van a venir ciertamente nos van a afectar bastante, pero no vamos a sucumbir ante la prueba, sino que la vamos a enfrentar. Que el Señor les bendiga. Espero que les pueda ayudar esta pequeña reflexión.